Vamos a ver cómo la bacteria hace para vivir, cómo y de dónde saca sus alimentos, ¿cierto? Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para proveérselo en el laboratorio, para que cuando nosotros sembramos la bacteria en el medio del cultivo, ella pueda crecer. ¿Bueno? Hay bacterias que se conforman con poco, es decir, por lo básico, agüita, un poquito de azúcar y un poquito de proteína y suficiente. Y la bacteria crece, pero a regalar gana. Pero hay bacterias que son muy especiales. Que hay que ponerle vitaminas, que A, B, C, D, etcétera, suplementos de sangre, etcétera, cosas para que puedan crecer. Otras bacterias necesitan ingresar a un ambiente de una cámara de CO2, por decir, porque si no crece. Otras veces hay que estar replicando la bacteria cada 24 horas, cada 48 horas a otro medio de cultivo nuevo, porque si no tampoco no crece. Es decir, las bacterias son muy especiales. Pero eso que estoy diciendo son para las de laboratorio, para poderlas identificar, ¿no es cierto? Ellas se agencian cómo viven y cómo se las buscan. Veamos la fisiología bacteriana. El conocimiento de la fisiología y el metabolismo de las bacterias tiene algunas aplicaciones prácticas. En principio permite conocer el modo de vida y hábitat de diferentes especies bacterianas. El término metabolismo se refiere al conjunto de reacciones químicas que se producen en la célula y tiene tres funciones específicas. La primera es obtener energía química del entorno y almacenarla para luego usarla en diferentes funciones. La segunda es convertir los nutrientes exógenos en unidades precursoras de los componentes macromoleculares de la célula bacteriana. Y la tercera es formar y degradar moléculas necesarias para cumplir funciones celulares específicas, movilidad, etc. El metabolismo se produce por secuencias de reacciones catalizadas enzimáticamente y se divide en el anabolismo y el catabolismo. Sigue. Nutrición, metabolismo, es decir, lo que tenemos que, buen romance, tenemos que aportarle a la bacteria para que ella pueda crecer. Elementos energéticos y constitutivos, elementos específicos y condiciones físico-químicas adecuadas. ¿Sigue? Las podemos clasificar en macronutrientes: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno; micronutrientes: cobalto, cobre, manganeso, fósforo, etc. Y factores de crecimiento incapaces de sintetizarlos, por ejemplo la vitamina B, aminoácidos, etc. Que eso es lo que tenemos que proveerle muchas veces. ¿De acuerdo? ¿Sigue? Elementos energéticos y constitutivos: agua, que es 80 o 90% de la constitución del peso de la bacteria; los iones minerales, fosfatos, sulfatos, calcio, sodio, cloro, manganeso, zinc, cobre, etc. Elementos minerales que también necesita: carbohidratos, proteínas y las fuentes de energía. ¿Sigue? Carbohidratos poseen de diversas fuentes, simples y complejas: proteínas, aminoácidos, sales de amonio, nitratos, nitritos, nitrógeno atmosférico, reacciones de desaminación. Los lípidos también son utilizados como fuente de energía. ¿Sigue? La fuente de energía, según la fuente de energía, pueden ser fototropas o quimiotropas, según fuente de carbono, autotrofas o heterotrofas, y según el sector final, oxígeno o otros compuestos inorgánicos. ¿Sigue? Las bacterias fototrofas, capaces de utilizar las radiaciones solares como fuente de energía para su crecimiento, energía luminosa es transformada en ATP con la aparición de un poder relativo. Y si la fuente de energía es un compuesto inorgánico, se llama fotolitotrofo, y si es un compuesto orgánico, se llama fotoorganotrófo. ¿Sigue? Las bacterias quimiotrofas, si la fuente de energía no es luminosa, sino de carácter químico, por reacciones oxidorreducción,
se habla de bacterias quimiotróficas. Si el radical dador de electrones es un compuesto mineral, se denomina quimiolitotrofas, y si es un compuesto orgánico se llama quimioorganótrofas. ¿Sigue? La fuente de carbono pueden ser autotrófos, heterótrofos. Autotrófos dan poder de síntesis, forman prótidos, lúcidos, lípidos, etcétera, a partir del compuesto glucídico. Y heterótrofos, incapaces de sintetizar sus propios constituyentes a partir de compuestos inorgánicos y necesitan compuestos orgánicos de carbono para obtenerlo. Es decir, hay que proveer a la bacteria estos elementos. ¿Sigue? Las vitaminas también son como coenzimas y precursores de coenzimas, vitamina B11, B2, pero B1 ahí es. B1, no es B11, B1, B2, B6, B12, ácido nicotínico, etc. Los aminoácidos en bases purínicas, pirimidínicas, y el factor B y el factor X que están presentes en la sangre, se hace una pequeña calentamiento de la sangre y la sangre bota estos factores para la bacteria. ¿Sí? Condiciones físico-químicas, concentración de iones, que es importantísimo, temperatura, presión osmótica, presencia de oxígeno, presencia de CO2, humedad, desecación, influencia en la luz. Estos son importantísimos elementos físico-químicos que hay que tener cuidado para brindárselo a la bacteria. Cuando se lo damos en exceso o cuando se lo damos en defecto, la bacteria no crece, la bacteria se muere. Sí, por favor. Muy bien, pH adecuado. Todos necesitamos un pH adecuado. Las bacterias también. Hay pHs muy bajos, pHs muy altos, ácidos, alcalinos o intermedios. Requieren siempre de un efecto tampón, como los fosfatos, los carbonatos y el carbonato de sodio. Concentraciones de hidrógeno, cada microorganismo tiene un rango de pH en el cual puede crecer y un pH óptimo bien definido, lo que antes les decía. Según el pH que se obtenga mayor rendimiento, encontramos microorganismos acidófilos, neutrófilos, que son la mayoría, de interés médicos, y los alcalófilos, que crecen bien en pHs ácidos, neutros y alcalinos respectivamente. Para la mayoría de las bacterias de interés médico, el pH óptimo es de 7,2 a 7,6. Sin embargo, hay microorganismos humanos, como la tuberculosis, que resisten valores muy bajos de pH. Como los microorganismos a multiplicarse y realizar sus funciones metabólicas suelen modificar el pH del medio, este puede prepararse como amortiguador de pH, los cuales mantienen el pH relativamente constante. ¿Aquí qué puedo decir? Aquí puedo decir que la bacteria produce una cierta degradación del medio de cultivo, pero a veces las bacterias están muy cargadas, hay mucha cantidad de bacterias en el medio y eso hace que cambie drásticamente el pH de todo el medio de cultivo, y en lugar de favorecer el crecimiento de la bacteria, lo desfavorece, bueno, por mayor consumo de elementos. Entonces todo eso tiene que ir balanceado. Cuando nosotros queremos hacer un buen sembrado de bacterias en un medio de cultivo, tenemos que también tener cuidado, ¿no es cierto? Si la tarea es echarle solamente una pequeña dosis con el asa de col, no hay que estar echándole 3, 4 ni 5, luego recargamos el medio de cultivo con tantas bacterias que entre ellas mismas no dejan que crezcan. Entonces hay que tener cuidado. Sigue, por favor. La temperatura también es importantísimo. Hay temperaturas que las bacterias soportan muy bajas, muy altas, o temperaturas intermedias, ¿no? Las mesófilas, aquellas que viven a temperaturas bajas, mesófilas son las que intermedias, las ciclófilas son las que viven a temperaturas bajas, y las termófilas a temperaturas altas, ¿no? Sigue, por favor. La presión osmótica y disponibilidad de agua también son importantísimos, estas condiciones de vida para la bacteria. Por ejemplo, las bacterias halófilas, que son aquellas que toleran altas concentraciones de sal, ¿cierto? Hay bacterias como el estafilococo aureus, por ejemplo, que le gusta vivir en sal. Si no le pone sal, no crece. Entonces es un medio salino.
Las bacterias de forma gel requieren de concentraciones hipertónicas de sales para sobrevivir. Entonces tenemos las bacterias homófilas con alta concentración de azúcar y las xerófilas con ambiente. ¿Sigue? Aquí la presencia del oxígeno también nos clasifica a las bacterias en bacterias aerobias y las bacterias anaerobias frías. Las aerobias obligadas que necesitan oxígeno como las electrones y las anaerobias estrictas no requieren de la presencia de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces eso también hay que saber identificar, ¿cierto? Aquellas bacterias que crecen en la superficie de un medio cultivo, normalmente son aerobias, y las que crecen en el fondo de un medio cultivo son anaerobias, por lógica, ¿no? Entonces, pero a veces la lógica se nos va y cuando el profesor en la práctica les pregunta, estamos en otro. Muy bien, sigue. Entonces, aerobios estrictos, microaerófilos, anaerobios estrictos, no sigue por favor. El CO2 sin humedad, como decíamos, hay bacterias que requieren que uno le ponga en una cámara de CO2 con una concentración para poder crecer. Por ejemplo, las neiserias en las bruselas, ¿no es cierto? Y de las bruselas, por ejemplo, la brucela abortus, una variedad de bruselas que requiere necesariamente su CO2 para crecer. Sigue, por favor. Bien, catabolismo, anabolismo, ustedes saben, sigue. Son aquellas, el catabolismo, reacciones energéticas, o aquellas reacciones que tienen por objeto la descomposición de las sustancias nutritivas en compuestos más sencillos con liberación de energía que la bacteria utiliza para su biosíntesis. 4 fases: digestión, absorción, preparación y oxidación. ¿Sigue? La digestión de proteínas, de lípidos y de glúcidos. ¿Sigue? La absorción pasiva y activa, que también ustedes la conocen por biología. La pasiva, a través de los poros, permiten el paso de iones disueltos y moléculas hidrosolubles. Y la activa, que necesariamente por un mecanismo de transporte, ¿no es cierto? Bombas de transporte que le llamamos. Sigue. Reacciones de preparación, potencial de oxidación-reducción, que también es importantísimo, nos da que tenemos que tener cuidado en el periodo de cultivo, etcétera. Sigue. La respiración aerobia que tratamos de ver, la fermentación alcohólica, propiónica mixta, butilenglicólica, que también son mecanismos que la bacteria utiliza para reproducir. Si no utiliza este tipo de respiración anaerobia, lo hace por fermentación. Y hay fermentación alcohólica, fermentación del ácido propiónico, ácido mixta, del butanodiol. Sigue, por favor. Bien, la respiración de la aerobia, la glucosa se degrada al ácido fluorhídrico por medio del ciclo de Krebs, es oxidado a agua, a CO2 y agua. La glucosa es catabolizada a ácido láctico a través de la glucólisis, que es el mecanismo de Meyer-Parnas, y otras vías de metabolismo, que puede ser la vía del metafosfato, la pentosafosfato o del fosfogluconato. Es decir, la bacteria utiliza diversos mecanismos, diversas vías, ¿no es cierto?, para la glucosa para obtener su energía. Sigue, por favor. Fermentación, como decíamos, fermentación es otro mecanismo por el cual la bacteria obtiene su energía. Sigue. Anabolismo, reacciones biosintéticas, reacciones químicas que tienen por objeto la síntesis de materiales constitutivos de la bacteria. Gracias a la energía almacenada en los procesos de oxidación, se van a sintetizar pequeñas orales moléculas. Esto también lo utiliza muy bien la bacteria. Sigue. Siguiente, por favor. Productos resultantes de los procesos anabólicos podemos tener las sustancias solubles específicas, toxinas, enzimas, antibióticos, vitaminas, pigmentos, bacteriocinas, etc. Acuérdense que hay muchas bacterias que producen antibióticos, ¿cierto? Las llamadas bacteriocinas. Muy bien, sigue. Toxina de cólera, toxina de icterica, enterotoxina de Escherichia coli, enterotoxina de la pseudomonas aeruginosa, toxina pertussis, la toxina C2-exclusivo, toxina de Shigella, y la toxina tetánica. Todas estas toxinas matan. Tengan presente eso.
Hoy en día ya no matan tanto porque tenemos los activos, ¿no es cierto? O tenemos el antibiótico en todo caso. Sigue. Enzimas, catalasa, oxidasa, lactasa, reductores de nitritos, etc. Una gran variedad de enzimas. Sigue. Muy bien, el crecimiento de las poblaciones bacterianas en el medio de cultivo, ¿no es cierto? Con todo lo que hemos dicho, de ponerle temperatura, iones de hidrógeno, a nutrientes específicos o nutrientes básicos, etc., la bacteria tiene la posibilidad de crecer, ¿cierto? Si no le ponemos requerimientos que ella necesita, imposible que la bacteria crezca. Y aquellas bacterias que son, como decían antes, muy exquisitas o muy exigentes para su crecimiento bacteriano, y hay que ponerle determinadas sustancias o material nutritivo, la bacteria no va a crecer. Así es. Entonces, nosotros sabemos, la señora Isla que trabaja con nosotros en el laboratorio ya sabe, mañana trabajamos con Bruselas, tiene que poner aditamentos adicionales al medio de cultivo. Y eso también ustedes tienen que saber. Sigue, por favor. Bien, aquí tenemos los medios de cultivo. Ya vamos terminando la clase. Que por su consistencia pueden ser líquidos o pueden ser sólidos. Que por su origen pueden ser sintéticos o naturales. Que por su composición pueden ser comunes o enriquecidos. Y otros medios no selectivos. Acá, por ejemplo, hay que tener cuidado. Los enriquecidos y los selectivos. ¿No es cierto? Los enriquecidos para aquellas bacterias que son muy exquisitas, que son muy especiales para el crecimiento bacteriano. Y los medios selectivos, ¿qué significan? Que deja crecer a una bacteria, pero a la otra las mata, a una las deja crecer. Porque así tenemos que tener medios de cultivo. Es decir, le pongo un ejemplo. En una cantidad de heces, en donde supuestamente hay una gran cantidad de bacterias, ¿no es cierto? Yo quiero que crezca Shigella o quiero que crezca Salmonella, nada más. Y el resto de bacterias en morirse. Porque si crecen todititas, es un bosque de bacterias que va a crecer. Entonces ahí tengo que tener un medio selectivo, ¿de acuerdo? Entonces eso vamos a ir aprendiendo también con las clases que vienen posteriormente. Sí, los medios especiales para micobacterias, leptospiras, anaerobios. Medios diferenciales que son los que permiten el crecimiento de determinada bacteria. También nos permite diferenciar A de B. Una bacteria A de un color rojo y una bacteria B de color azul, por decir algo. Entonces, en un medio diferencial, yo puedo tener esas dos posibilidades. ¿Con cuál trabajo? Con la que yo quiero trabajar. Con la que se pintó de rojo, esa nada más la tomo y con esa trabajo. Y en las otras nada. Los medios de transporte, los medios de conservación también utilizan. ¿Sigue? Este es el crecimiento que hay en las 4 fases: fasenaje, exponencial, estacionaria y declive. ¿Sigue? Cada fase explica lo que sucede, el crecimiento de la bacteria. Sigue, por favor. Sigue. Y acá para explicarlo en el dibujo. Acá es una fase, digamos, latente, proceso de latencia. La fase exponencial es crecimiento rápido, la estacionaria ya no crece, y la de declive convierte en una fase en la bacteria. Esas 4 fases se cumplen también en nuestra vida, ¿no es cierto? Ustedes están todavía en fase exponencial. Yo ya estoy por acá ya. Por acá. Yo estoy ya casi al final, ¿no es cierto? Igual, entonces explicado logarítmicamente, sigue. Todo, aquí ya vemos los medios de cultivo, esto es el tubo. Acá, no sé si se logra ver, tiene una puntita, tiene una flauta. En la parte superior, como decíamos, si crece en la parte superior, que está aireado, van a crecer bacterias aerobias. Pero acá y acá al fondo, si crecen bacterias anaerobias, ¿no es cierto? Y hay bacterias que no crecen arriba y solamente crecen abajo, ¿no es cierto? Hay bacterias que crecen en todo, o sea, son anaerobias y aerobias. Son bacterias que se acomodan a cualquier medio ambiente. ¿Sigue? Es un medio de cultivo en el cual se ha hecho con el asa de cobre un zigzag, ¿cierto? Y en donde hemos hecho el zigzag, ahí ha crecido la bacteria. Y de un color, son bacterias diferentes. ¿Sigue?
Acá el zigzag o la estría se ha hecho más tupidita, ¿no? No ha sido tan así como la anterior, sino ha sido más seguido. Tiene sus razones, ¿eh? Tiene sus razones. ¿De acuerdo? Tiene sus razones. Y lo van a ver en clase corta. ¿De acuerdo? Sí. Esto también es otra manera de sembrar. Esto es en estría por agotamiento. Acá hay una inmensidad de bacterias que entre ellas no se han dejado crecer, porque aquí se puso la muestra completa y como decíamos antes, entre ellas se pelean para obtener el nutriente y entre ellas se matan y lo crecen. ¿De acuerdo? Pero acá en este ladito donde ya parte de este material se hizo un pequeño extendido, vean ustedes las bacterias están un poco más identificadas, ¿no es cierto? Pero aún así hay un montón de colonias bacterianas, y acá que ya se sacó uno de por acá y se hizo un extendido nuevamente, vean ustedes las colonias bacterianas ya están más aisladas, ya están mejor identificadas. Es un método también de estría por agotamiento. Ustedes van a utilizar indistintamente los modos de cómo sembrar, ¿no es cierto?, en su medio de cultivo. Y eso depende de la mano también de ustedes, ¿no es cierto?, la práctica. Muy bien, sí. Ahí está más o menos cómo se debe sembrar, ¿cierto? Tómenle fotografías, grábenlo, porque el profesor en la práctica decía, a ver, siembra. Entonces, el profesor, ¿cómo lo agarra? ¿Cómo lo agarra? Más o menos el profesor le va a explicar también. Es la manera correcta de cómo coger el cultivo, la placa Petri, y la manera correcta de cómo coger el asa de colpe. Y aquí está el arito, el aro, no sé si se mueve en el arito, y hay otras veces que el aro tiene que ponerle en agujitas. Todo tiene su porqué y poco a poco lo van a ir entendiendo. Sí. Este es para hacer un antibiograma, ven ustedes, ¿cierto? La placa se siembra toda con el germen y se le ponen discos de antibiograma, ¿cierto? Sirve para hacer antibiograma. Ustedes van a aprender a hacer antibiograma. ¿Sigue? También esto es un tubo, un cultivo en donde todo se nota muy bien, pero desde acá abajo hasta arriba todo es aireado, por eso es que las bacterias ahí se nota que son bacterias aeróbicas. ¿Sigue? Muy bien, eso era todo.